Hola amigos, un saludo muy especial a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal. Tienes la palabra con el profe Domingo Espilla. Bueno, hoy les traigo una información muy importante, no se pierdan este video, sigue el video para que puedas enterarte de esta información. Les voy a hablar de un mapa o de una página, un portal que tiene publicado el mapa en tiempo real que hace seguimiento a esta pandemia que estamos viviendo por causa del virus COVID-19. Entonces les hablo del mapa del Instituto Hopkins. Para ingresar a este portal, escriben mapa en tiempo real de Johns Hopkins. Yo lo tengo aquí ya grabado en mi computador. Ustedes escriben mapa en tiempo real de Johns Hopkins. Bien, entonces existen varias páginas que presentan este mapa. Yo hasta hace unos días ingresaba por una página del gobierno de México, pero en estos días hace días no la veo aquí disponible. También había una página del gobierno de Chile que tenía la publicación disponible, que presentaban el mapa completo, pero hace días no lo observo. Entonces pueden ingresar por este enlace de un instituto que se llama Salud con Lupa, que presenta el mapa actualizado y lo presenta de manera completa. Entonces aquí le dice el mapa interactivo, la pandemia de coronavirus en tiempo real. Dan clic para que se nos abra el mapa. Pues bien, lo que quiero decirles es que esta información es bien importante, no solo para mantenerse actualizados, cómo van estas cifras en el mundo, sino como es el tema que domina el mundo, es el tema que se habla en todas partes. No hay un solo país del mundo que no esté afectado en estas circunstancias y que sea un tema vigente. Entonces, ahorita que tenemos que trabajar con los estudiantes, pienso que podemos utilizar esta información que es significativa, no solo para estar informados, sino para desarrollar aprendizajes que son significativos para los estudiantes. Entonces, si eres docente de lengua castellana, de español, o docente de matemáticas, docente de ciencias naturales, de sociales, creo que hay una información importante aquí que puede ser de mucha utilidad. Incluso si eres profesional y quieres investigar un poco al respecto, esta es una fuente confiable. Esta es la fuente, como ya vieron, abrió el mapa, es la fuente de la que incluso los medios de comunicación siguen para informar las cifras, los noticieros y esto. Este es el mapa. Aquí ya publicado, dice coronavirus COVID-19, base global del Centro del Sistema de Ciencias del Instituto Hopkins. Entonces es una fuente muy certera. Como pueden ver, presentan en el mapa, pueden ver acá, presenta la información actualizada. Esto se va actualizando permanentemente a partir de la información que suministran las entidades de salud de los diferentes países. Pero toda esta información que aparece aquí es bien importante. Esta información la pueden utilizar, repito, para estar informados y para trabajar un tema tan significativo con sus estudiantes. Les voy a mostrar un poco este mapa. Aquí en la parte superior izquierda encuentran el total de casos confirmados en el mundo. Pueden ver acá, en este caso, a las 8 de la mañana del día 2 de abril de 2020, van 952.171 casos confirmados en el mundo y una tasa de letalidad, es decir, personas que han fallecido por este virus, de 48.320. Y en la parte derecha les muestran las personas que han recuperado, se han recuperado del virus. En este caso, en el mundo, 202.541 pacientes se han recuperado. Enseguida muestra los países. Esta clasificación de países que muestra el Instituto Hopkins en este mapa obedece al número de casos confirmados, es decir, está en función del número de casos confirmados. Entonces, efectivamente, el primer país que aparece, como pueden ver acá, es Estados Unidos. Ustedes pican donde está el país, dan clic y enseguida se abre la información del país. En este caso, Estados Unidos, 116.722 casos confirmados y un total de muertes de 5.137. ¿Qué significa esto? Es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad es el número de pacientes que fallecen por causa de este virus, entonces contrastado contra el número de personas que se han infectado, es decir, de casos confirmados. Entonces, en segundo lugar, si ustedes ven, aparece Italia con 110.574 casos confirmados
y un número de muertes de 13.155. Esto es bien especial, este dato. Hablaba un experto en salud de Corea del Sur, que es uno de los países que mejor manejo le ha dado a este tema en su país, y decía, por ejemplo, que la tasa de letalidad, como ustedes pueden ver, varía de un país a otro. Inicialmente, cuando este virus empieza en China, nos hablaban de que la tasa de letalidad del virus era el 3.5, pero ustedes van a poder ver cómo esto varía realmente. Italia en estos momentos, con 13.155 muertos, tiene una tasa de letalidad que está por encima del 11%, y se los voy a mostrar. Esta tasa de letalidad, ¿por qué varía? Varía por tres razones específicas. Una, varía por las características demográficas del país. ¿Por qué países como Italia y otros países de Europa tenían un índice alto de personas, de adultos mayores? Y ustedes ya saben, por toda la información que ha circulado y que se conoce de este virus, que es la población más vulnerable. Entonces, en Italia habían bastantes adultos mayores, y ahí se ha reflejado en esta tasa de letalidad. Pero también varía esta tasa de letalidad de un país a otro por las estrategias de cuarentena, las estrategias de contención que los países han implementado. Algunos países han sido más rigurosos con esto que otros países, y otros países pues simplemente un poco más laxos en sus políticas. Entonces esa es otra de las razones que hace que varíe esa tasa. Y lo otro simplemente es por la calidad de los servicios médicos, por la capacidad y la calidad de la asistencia médica y de la atención que le dan a los pacientes, y la infraestructura, es decir, la capacidad que tiene para atender a la población. Entonces pueden ver, en tercer lugar, ustedes ven aquí, si pican en cada país les va a mostrar la cifra de muertes. En este caso España tiene 110.238 casos confirmados, 10.003 muertes y un total de 26.743 pacientes recuperados. Esta información es bien importante porque ustedes pueden chequear, esto se actualiza permanentemente. El caso de China, que es el país donde surgió este virus, en este momento tiene 82.431 casos confirmados, como pueden ver acá, y acá en la parte derecha 3.322 muertes. El caso de China es el país donde empieza, pero fíjense ustedes que ya ha sido rebasado en números de casos confirmados por Estados Unidos, por Italia, por España, y se ubica en el cuarto lugar. Y seguramente Alemania, que aparece en el quinto lugar, dentro de 1 o 2 días va a estar por encima de China. China ha mostrado una tasa de letalidad constante desde sus inicios del virus, estuvo en 3.5 y luego se mantuvo en el 4%, y les voy a mostrar cómo, tabulando estos datos, se le puede hacer seguimiento. Esta información es importante porque aquí aparecen, les digo, todos los países. Si ustedes dan acá en la parte izquierda, podemos ir bajando y van a encontrar todos los países, incluso los países recientes donde ha llegado el virus. Los países de América, el caso de Brasil, que es el caso más significativo, y yo pico aquí en Brasil, y Brasil, por ejemplo, en este momento tiene 6.931 casos confirmados, 244 muertes. La tasa de letalidad para los profesores de matemáticas, con esta información pueden calcular la tasa de letalidad. Es decir, si Brasil tiene 6.931 casos confirmados y han fallecido 244 personas por este virus, con una regla de 3 simple podemos calcular cuál es la tasa de letalidad de Brasil y ir haciendo un seguimiento diario de estos temas. Entonces es bien importante este mapa que les estoy mostrando. En este video abajo les voy a dejar el link para que puedan acceder a él y se mantengan informados con una fuente científica y veraz. Bueno, quiero mostrarles entonces cómo ha sido. Yo me he tomado el trabajo de ir sistematizando estos datos en una tabla de Excel sencilla. Repito, porque si eres docente de ciencias naturales o eres docente de ciencias sociales, docente de matemática o docente de otra área, creo que esta información puede ser importante. Por ejemplo, el primer caso en Colombia se dio el 6 de marzo. Aquí está registrado el primer caso confirmado en Colombia. Aquí lo registré y empecé a hacer un seguimiento desde marzo 10, por ejemplo, cuando en el mundo, en marzo 10, la tasa de letalidad, como les muestro aquí, era de 3.5, y en el mundo iba un total de
126.135 casos confirmados y una cifra de 4.629 personas fallecidas por este virus. Entonces, este seguimiento lo empecé a hacer, como pueden ver acá. Si ustedes hacen el ejercicio y van registrando cómo va variando diariamente, porque pueden abrir una tabla Excel y mirar cómo empieza a variar esto. Por ejemplo, en marzo 18, fíjense ustedes, el país con más casos era China, como les estoy mostrando aquí, con 81.102. Le seguía Italia con 31.506 y le seguía Irán. Estados Unidos no aparecía sino por acá como en el puesto 7 con 7.000. Fíjense cómo de marzo 18 a abril 2 ha cambiado el panorama, pero drásticamente para algunos países que tal vez no tomaron las precauciones, que tal vez fueron un poco laxos con esto, o no le dieron la importancia y el rigor que debían darle. Entonces fíjense cómo ha ido registrando marzo 19, pueden ver aquí, marzo 19, tomé nota de los 10 países más críticos, en este caso, para empezar a hacer seguimiento. Lo que les muestro aquí, por ejemplo, es que en marzo 19 la tasa de China de letalidad del 4%. Ustedes van a notar que a medida que han pasado los días, esta tasa de letalidad de China se mantiene. Sin embargo, contrastado contra la información de Italia, por ejemplo, que en marzo 19 tenía una tasa de letalidad del 8,2%, y van a observar cómo a medida que pasan los días, por ejemplo, les muestro entonces marzo 20, marzo 21, como la tasa de letalidad de aquí de Italia, que les estoy resaltando, miren, la tasa de letalidad de Italia estaba en 8,5%, como ha ido aumentando de manera significativa diariamente esa tasa de letalidad en todos los países, excepto China, donde ha sido una constante el 4%, aquí marzo 22, como pueden ver, tasa de letalidad de China del 4%. Pero, por ejemplo, Italia en marzo 22 ya tenía una tasa de letalidad, como pueden ver aquí, que estaba alrededor del 9%. Lo de Italia es un caso sorprendente. Repito que la tasa de letalidad, es decir, a cuántos puede afectar este virus, matar este virus, depende de muchas cosas. Como les dije, depende de el sistema de salud que tiene cada país, la capacidad, la sofisticación para atender a sus pacientes, depende de elementos demográficos y depende de las medidas que se toman en los países, como las cuarentenas, los aislamientos, y qué tanto se respetan estas medidas, si se usa tapabocas o no, por ejemplo, si se lavan las manos o no, si se ha respetado el aislamiento social, etcétera. Todo esto va incidiendo en estos índices de letalidad. Entonces, ¿cómo pueden simplemente ir, queridos docentes, ir tabulando esta información en una tabla sencilla de Excel con fines educativos? Para trabajar con los estudiantes desde, por ejemplo, el área de matemática, trabajar lo que es la estadística, para hacer análisis estadístico con sus estudiantes más grandecitos. Desde lo social, para ver cómo los sistemas de salud han respondido a estas emergencias, los sistemas de salud de cada país, las diferencias evidentes que surgen entre un país y otro. Por ejemplo, en marzo 23, que aquí donde les estoy mostrando, marzo 23, les voy a mostrar un poco, en marzo 23, cómo todavía Estados Unidos aparecía en el tercer lugar con un total de 33.276 casos confirmados y 417 fallecimientos. China seguía siendo el país con más casos confirmados. Esto es en marzo 23, pero van a ver ustedes cómo en marzo 24, Estados Unidos aquí marzo 24, aquí donde estoy moviendo mi cursor, empieza a posicionarse dentro de los países más críticos, que son estos 3 países que tengo en rojo, y Estados Unidos empezó a subir la curva de infectados, la curva de contagio del virus de manera extraordinaria, y pueden ver, por ejemplo, cómo en el caso de aquí en marzo 27, entonces ya Estados Unidos pasa de ser el tercer país con más casos a ser el país con más casos en el mundo, es decir, a ser el país número 1 con más personas o casos confirmados. Repito que este mapa que les mostré de Instituto Hopkins
Es un mapa que se diseña a partir de los casos que las entidades de salud públicas de cada país van reportando, no del número de fallecimientos. Si fuese por el número de fallecimientos de personas que han fallecido por este virus, entonces tendría que ser el país que apareciera en primer lugar, Italia, que en este momento tiene un total de 13.155 muertes. Entonces, ustedes pueden ir sistematizando este mapa y sistematizando la información con fines formativos, porque es una información actualizada, es una información veraz. Por ejemplo, en marzo 28, el caso de Estados Unidos en primer lugar. En marzo 28 empecé a registrar la información, por ejemplo, a partir de marzo 25 comencé a registrar aquí, como pueden ver, la información de mi país, Colombia. En marzo 25 Colombia tenía un total de 470 personas, casos confirmados y 4 muertes. Y la tasa en ese momento de Colombia era vamos a ver, marzo 25. Aquí, la tasa de Colombia era del 0,9%. Esta tasa de letalidad, repito, va variando. Ustedes dirán, pero ¿por qué los países de América presentan una tasa más baja que los países asiáticos de Europa? Obviamente porque el virus llega posteriormente a América y las curvas críticas aún no se han cumplido. Entonces, en marzo 26, por ejemplo, la tasa de letalidad de Colombia, como les muestro aquí, está en 0,9%. Y así he hecho seguimiento. Por ejemplo, pueden hacer seguimiento en este caso yo he tomado los 10 países que ocupan el primer lugar en casos confirmados. Esa ha sido la dinámica para tabular esta información. Ustedes pueden hacerlo como deseen, tomar los países de América, tomar los países de Europa, hacer un comparativo entre los países de Europa y los países de Asia y los países de nuestro continente América, por ejemplo. Y yo en esta última parte estoy tomando entonces los 10 países que van arriba de la tabla con más casos confirmados, pero también empecé a agregar los 10 países de nuestro continente, bueno, exceptuando Estados Unidos, que obviamente es el primer país en el mundo con más casos. Los 10 países que en nuestro continente ocupan los primeros lugares por casos confirmados. En este caso pueden ver en la información, esta es de marzo 31, Canadá, como les muestro aquí. Canadá en marzo 31 a las 6:30 de la tarde tenía 8.484 casos confirmados, 101 pacientes fallecidos y una tasa del 1.1%. Seguía Brasil, luego Chile, Ecuador, México, Panamá. Esa ha sido la constante. Para abril primero, que fue el día de ayer, ¿cómo estaba esto? Estaba, repito, Estados Unidos. La tasa de Estados Unidos, a pesar de que es el país que tiene el mayor número de casos confirmados de contagio, 213.000, información del día de ayer, de abril primero, 213.000 casos confirmados, número de fallecimientos 4.757 y la tasa es del 2.2%, es decir, una tasa relativamente más baja que otros países europeos o asiáticos, la tasa de letalidad. Y la información del día de hoy, que ya la tabulé, hoy es abril 2, la tabulé a las 7:30 de la mañana, que corresponde a este mapa que les estoy mostrando aquí. De aquí saco la información. Dice cómo la tasa de letalidad va en aumento de manera gradual. Italia alcanza el día de hoy, abril 2 del 2020, una tasa de letalidad del 11.8%. Es extremadamente alta y exagerado, y eso demuestra obviamente cómo ha afectado este virus a este país. España se aproxima una tasa de 2 dígitos, está en el 9%, y China, como les digo, se mantiene en el 4%, una tasa de letalidad constante. Alemania, a pesar de que se acerca a los 8.000 infectados, su tasa de letalidad es del 1.2%. Y para el caso de los países de América, Canadá reporta a la fecha casi 10.000 casos, o 9.731 exactamente, con una tasa del 1.1%. Brasil, 6.931 casos con
una tasa del 3.5%. Es decir, dentro de los países del mundo, Canadá en este momento está en el puesto 15 con más casos confirmados, Brasil en el 17, Chile en el 27, Ecuador en el 28, dentro de todos los países con casos, México en el puesto 42, Perú en el 43, Panamá en el 44, República Dominicana que apenas hoy lo veo dentro de los 10 países de América con más casos. Y ojo, porque la tasa de letalidad de República Dominicana es la más alta de todos los países de América. Entonces es preocupante que entra a estos 10 países con más casos y con una tasa de letalidad más alta que todos los países del resto de América. Argentina en el puesto 47 y Colombia en el puesto 48. Bueno, queridos amigos, quería mostrarles entonces esta información, compartirlas con los docentes para que se mantengan informados con una fuente veraz y científica, pero también para que miren cómo pueden utilizar esta información para hacer algún tipo de investigación con sus estudiantes desde lo social, desde la parte de salud, o cómo han manejado los países esta situación crítica que vive el mundo, o incluso ponerlos a producir algún tipo de ensayos o textos si estás en el área de lengua castellana, o si estás en el área de matemáticas, cómo poder tabular esta información utilizando herramientas o programas como Excel o otro tipo de herramientas que tengas, y cómo hacer análisis de esta información estadística, análisis comparativo y análisis descriptivo de esta información. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda suscribirte a este canal. Tienes la palabra con el profe Domingo Espitia. Yo te saludo cariñosamente desde aquí, desde Colombia. Le doy un abrazo a todos los latinoamericanos y al mundo entero. Y bueno, poniendo un granito de nuestra parte para que estemos bien informados y para que podamos manejar esta crisis que vive el mundo de la mejor manera. No olvides suscribirte a este canal. Tienes la palabra con el profe Domingo Espitia. Espero te haya gustado este video. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Por favor, compártelo en tus redes para que llegue a muchas más personas. Bueno, un abrazo especial a todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.